Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al último encuentro del Imaginatorio Tecnocultural. En este caso, bueno, ahora el licenciado Gustavo Gordillo, que está coordinando conmigo este encuentro, lo va a presentar. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Claudio. Así que bueno, lo dejo con Gustavo que lo presente. La dinámica, como viene siendo siempre, es Claudio va a tener unos 45, media hora, 45 minutos. No hay un horario definido, pero más o menos eso es lo que está pautado. Y después dejamos un espacio para preguntas, dudas o consultas. Y bueno, así que eso. Un millón de gracias, Claudio, y te dejo con Gustavo para la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este corresponde al encuentro número 4, que está a cargo del doctor Claudio Celis Bueno. El encuentro se denomina Imagen y Poder en la era de la visión artificial, una interpretación a partir de Gilbert Simondon y Gilles Deleuze. Claudio Celis Bueno es académico del Departamento de Media Studies de la Universidad de Ámsterdam. Es autor del libro La economía de la atención, trabajo, tiempo y poder en el capitalismo cognitivo, del año 2017, y del sitio web www.imaginacionmaquinica.cl. Actualmente forma parte del grupo de investigación, inteligencia artificial y producción cultural de la Universidad de Ámsterdam, y en paralelo desarrolla un proyecto de investigación sobre la cuestión del trabajo y el valor en el actual contexto de automatización algorítmica. Ahora le cedemos la palabra a Claudio, bueno, para dar inicio a este encuentro. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Héctor también por la invitación. Es un honor estar aquí, aunque sea a la distancia. Bueno, voy a tratar de mantener la presentación relativamente breve y así también podemos tener más tiempo para charlar. Si en cualquier momento me tienen alguna pregunta puntual, simplemente me interrumpen y bueno, la resolvemos. Esta charla, bueno, la invitación que surge, o sea, que surge a partir de esta, o la charla que surge a partir de la invitación que me hace Héctor, iba en directa relación a este tema y a este enfoque a partir de Simondoni y Deleuze, que fue publicado en un artículo ya hace un par de años, y que era parte de un proyecto más grande sobre la cuestión de la visión artificial. Esto, no sé cómo puedo avanzar las diapositivas. Bueno, como mencionaba Gustavo, el 2017 yo publiqué este libro sobre la economía de la atención, que era un estudio de lo que intentaba responder este libro era la pregunta sobre la producción de valor en el contexto de lo que en ese momento eran redes sociales y Big Data, y donde la atención humana, o sea, en un contexto de abundancia de información, la atención humana se convertía, digamos, en un bien escaso. Y ahí la pregunta de investigación era, bueno, ¿en qué medida poner atención se deviene, digamos, un... Perdimos ¿Ustedes me escuchan? Ahí. Sí. Lo perdimos, ahí se va a reconectar seguramente. Pensé que era mi internet porque la que siempre se corta es la de acá, la de Argentina y no la de...
¿Todo bien, profe? Horacio. Ahí está. Ahí está de nuevo. Parece que mi conexión no... se cayó. Perdón, voy a volver No hay problema, no hay problema. a compartir. Ok. Entonces, no sé hasta dónde se escuchó, pero lo que estaba tratando de contextualizar era un poco el origen de este proyecto, que surge de... sí, es como una continuación de este proyecto en el cual la pregunta era en qué medida la atención humana en un contexto de hiperabundancia de información, por lo tanto la atención se volvía un bien escaso, en qué medida esa atención humana se podía entender como una forma de trabajo, digamos, y qué implicaría eso para una crítica marxista o post-marxista del modo de producción capitalista. Y en la medida en que ese proyecto llegó a su final, empezó a aparecer un nuevo, un nuevo fenómeno, digamos, que ya no era simplemente la hiperabundancia de información causada, digamos, por Big Data, sistemas, procesos de datificación, redes sociales, etc., sino que también en paralelo se fueron desarrollando tecnologías algorítmicas que permitían, digamos, el reconocimiento de imágenes o el reconocimiento algorítmico de imágenes. Entonces, parecía algo paradójico, digamos, donde yo lo que me había interesado por los 4 o 5 años en los que trabajé en el proyecto sobre economía de la atención, seguía yo asumiendo que, que el que ponía atención era un sujeto humano. Pero empezó a aparecer un fenómeno en paralelo, digamos, a la economía de la atención, que era que ahora también podían haber, también ese proceso de poner atención podía ser automatizado. Entonces, en ese contexto surge mi interés por este fenómeno de la visión maquínica o visión algorítmica. Entonces, como a continuación de ese proyecto sobre economía de la atención, empiezo a hacer preguntas similares respecto del problema del trabajo, del valor y de las relaciones, digamos, de poder, en este nuevo contexto donde ya no es solo un problema de que hay un exceso de información ante un sujeto humano, sino que hay, digamos, un exceso de información producido por máquina que dialoga, digamos, con las capacidades también de reconocimiento de imágenes y de procesar esa información, digamos, por una contraparte maquínica. Entonces ahí comienzo esta siguiente etapa de investigación, donde un primer momento clave fue encontrar este concepto desarrollado por Trevor Paglen, un concepto que él introduce en el 2016, de imágenes invisibles. O sea, imágenes, dice él, producidas por máquinas y para máquinas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo sería, este es como un auto Tesla interpreta, digamos, su campo visual en el sistema de conducción autónoma. Y en ese, el argumento de Paglen, que para mi proyecto fue central, era que precisamente todas las categorías y la teoría de la imagen, las categorías para pensar la imagen, las categorías para pensar la relación entre imagen y política, entre imagen y poder, con las que contábamos, han presupuesto siempre de que la imagen es siempre la imagen para un sujeto humano, digamos. Entonces, ¿qué herramientas podemos tener o a qué herramientas conceptuales podemos recurrir para pensar la imagen cuando la imagen es producida por y para una máquina? Y un poco la idea de ese proyecto era buscar, digamos, en la historia del pensamiento crítico, de la filosofía,
la teoría del arte, de los estudios visuales, ¿qué conceptos nos pueden ser útiles, digamos, para iniciar a pensar este nuevo problema, digamos? Voy a... y en ese marco, entonces, el objetivo de ese proyecto de investigación era pensar, digamos, cómo, o tratar de redefinir o pensar un nuevo concepto de imagen para este nuevo contexto, donde ya no se pensara la imagen como un problema de representación, o sea, la imagen de algo, sino la imagen como una imagen operativa. Ya voy a llegar un poco a ese concepto. Y como segundo objetivo era, bueno, a partir de este nuevo concepto de imagen, también repensar cuál sería la relación entre imagen y política en este nuevo contexto. Y ahí precisamente, nuevamente el concepto de imagen operativa y de imagen invisible en Paglen me fueron de gran utilidad, digamos, desde un inicio. Y es en ese contexto donde estos conceptos de modulación e información en Simondon y en Deleuze, que vamos a discutir a continuación, aparecen como herramientas útiles, productivas, etc. Como decía, un primer concepto que fue muy importante, que no era simplemente tratar de pensar, redefinir este concepto de imagen a partir de cero, sino, como decía, tratar de rastrear en la historia del pensamiento crítico occidental y de algunos conceptos que nos puedan ser útiles. Así es como llegamos, por ejemplo, al trabajo de Simondon, de Deleuze, de Flusser, de Stigler. O sea, había una serie de autores y autoras que fueron prestando conceptos para pensar estos dos problemas que acabo de mencionar. Y uno de esos conceptos es el concepto de imagen operativa en Farocki, para quien Farocki, para quienes no lo conozcan, es un cineasta alemán que produjo, digamos, o sea, activo desde en los 80, en los 90 y en la primera década de los 2000. Y él introduce el año 2000 este concepto de, bueno, Farocki siempre muy interesado por esta relación entre técnica, capitalismo, guerra e imágenes. Son documentales muy teóricos, muy conceptuales. Y él el año 2000 introduce este concepto de imagen operativa, digamos. O sea, y él dice, bueno, imágenes que no son hechas para informar sobre algo, para hablar sobre algo, sino que son parte de un proceso técnico. Y bueno, muchos de sus documentales, sus películas, son reflexiones o metareflexiones sobre el concepto de imagen operativa. Pero el punto central ahí era precisamente ya no pensar la imagen como algo que representa otra cosa y por lo tanto la política de la imagen tiene que ver con esa representación de algo, que vamos a hablar de eso en un minuto, sino más bien en la medida en que una imagen funciona o no funciona dentro de un proceso técnico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que él da, que él tiene un documental completo, una película completa sobre ese tema, es las imágenes de lo que él llama imágenes de prisión, que son imágenes de seguridad, de cámaras de seguridad al interior de una prisión, donde esa imagen, dice Farocki, no es una imagen representacional porque no está hecha para representar ese mundo a un público, sino que es una imagen técnica que cumple una función técnica, que es mantener, digamos, el orden al interior de una prisión. Entonces, esa imagen no puede ser evaluada con las mismas categorías que evaluaríamos una imagen representacional, nos dice Farocki, sino que tiene que ser evaluada en la medida en que cumple o no cumple esa función técnica de manera más o menos eficiente. Bueno, eso es un concepto importante que se conecta con esta historia de las imágenes invisibles.
Y eso nos lleva a una cita de Trevor Paglen, perdón, es la única cita así larga que voy a poner, así que no se preocupen, no voy a estar 40 minutos con citas de este largo. Pero me parece útil poner esta cita porque es muy decidora sobre cuál es el problema, digamos, con el que, digamos, yo estaba ocupado en ese momento, trabajando en ese momento. Porque refiere precisamente al paso de pensar la relación entre imagen y poder, cuando la imagen es algo que ocurre para un sujeto humano, o la relación entre imagen y poder cuando la imagen es un intercambio de información entre máquinas. Y lo que nos dice Trevor Paglen, que es un artista artista visual y un teórico de la imagen, que ha trabajado también con Kate Crawford, han escrito un par de cosas sobre visión maquínica. Y él nos dice que en la historia, digamos, de la relación entre arte y política y entre imagen y política, un punto central era lo que él llama la ambigüedad propia de la cultura humana, o la ambigüedad propia del lenguaje humano, la ambigüedad propia de la imagen en relación con el mundo. Es decir, porque precisamente dice Paglen, hay una brecha, digamos, o hay una flexibilidad entre el significado y la representación, nos dice él, es que la imagen es un problema político, digamos. Si la imagen fuera una copia exacta del mundo, digamos, la imagen sería simplemente un problema técnico. Pero como como hay una brecha, digamos, entre la imagen y el mundo, esa brecha es un territorio de disputa política. No importa, o sea, sí importa cómo una imagen representa el mundo, digamos, porque eso, digamos, estandariza, normaliza, naturaliza, etcétera, una determinada visión del mundo. Por lo tanto, la lucha política es la lucha por esa brecha, digamos, entre la imagen y el mundo. Eso nos dice Paglen es lo que ocurre en el mundo, digamos, de la cultura humana o de las imágenes hechas para sujetos humanos. Pero eso nos dice, deja de existir en el nuevo contexto de la visión maquínica. Como yo decía, el problema de la visión de las imágenes operativas, incluso en Farocki, no es si una imagen representa o no representa el mundo de una manera, es qué tan eficiente es una imagen para un proceso técnico. Y en ese giro, dice Farocki, bueno, él dice dice Paglen, perdón, dice no hay estrategias visuales aún que conozcamos que permitan como pensar esta relación entre imagen y política en el nuevo contexto de la visión maquínica. Entonces, es en ese contexto en el que se enmarca este proyecto, y es ahí, en ese contexto, o como respuesta a ese problema, que el trabajo de Simondon empieza a aparecer como muy relevante. Y bueno, Simondon y la interpretación que luego Deleuze hará de Simondon, también como decía, el trabajo de Deleuze con Guattari, y una serie de otros autores. Pero para lo que discutamos hoy, me voy a concentrar precisamente en Simondon y en algunos de los comentarios de Deleuze sobre esa cuestión. Donde el punto es precisamente cómo estos dos conceptos de Simondon nos permitirían ofrecer un punto de partida, digamos, nuevas luces sobre esta pregunta, digamos, que es cómo pensar la relación entre imagen y poder en este nuevo contexto. Bueno, entonces partamos con el concepto de información en Simondon. Simondon introduce, voy a pasar todo porque tengo que estar cambiando de página aquí. Ok. Simondon introduce el concepto de información o sea, un concepto central para Simondon en general, pero en su tesis doctoral de la individuación, Simondon
propone, digamos, este giro desde el concepto de forma al concepto de información. O sea, el problema para Simondon en la individuación es cómo pensar la individuación más allá de cómo ha sido pensada por la metafísica occidental, precisamente como el efecto o el resultado de un encuentro entre materia y forma, digamos, y es lo que Simondon llama el modelo ilemórfico. Y como alternativa a pensar la individuación como resultado de ese proceso ilemórfico, Simondon propone el concepto de información. Pero él dice la información, pero también el concepto de información tenemos que repensarlo, nos dice. Entonces, ¿cómo ha sido? Simondon está escribiendo esto a fines de los 50, entonces dice, tanto como, o sea, lo que la teoría de la comunicación y la teoría matemática de la información han pensado la información, también es insuficiente. O sea, también necesitamos, o sea, por un lado necesitamos avanzar desde el concepto de forma al de información, pero también tenemos que redefinir ese concepto de información. Y Simondon dice, entonces, por lo tanto, la información no es simplemente una señal o un soporte, digamos, que era la manera en cómo lo había pensado la teoría matemática de la información y la teoría de la comunicación. Y no es una cosa, digamos, que pueda ser analizada en sí misma, sino que es relacional, digamos. Siempre, la información es siempre en relación a, y es en relación a lo que él va a llamar un sistema metaestable. Entonces, nosotros no podemos saber lo que es información de antemano a partir de características que cumpla o no cumpla un determinado mensaje, sino solo en la relación entre una señal y un sistema metaestable. Entonces, y la información no es, como dice él, una cosa, sino una operación de transformación energética, que es siempre en relación con, como decía, un sistema metaestable. ¿Y qué es un sistema metaestable? Bueno, es un sistema, cualquier sistema para Simondon, digamos, es un sistema metaestable. No existen, digamos, sistemas, o sea, solo la metafísica o el platonismo nos va a decir, Simondon puede creer que existe un sistema que es completamente autónomo. Porque un sistema para Simondon es siempre un sistema semi-abierto, en el sentido de que siempre está en relación con una fuera. Entonces, todo sistema es un sistema metaestable, ¿qué significa? Que todo sistema nunca posee por sí mismo enteramente la determinación de todas sus posibles transformaciones energéticas. Y la será aquello que en determinados sistemas metaestables gatille determinadas transformaciones energéticas. Esto suena muy abstracto, así que vamos a ir a algunos ejemplos, especialmente al ejemplo puntual que nos da Simondon, que es el de la modulación en lo que él llama un relé eléctrico, que es otra manera también de decir un transistor. Vamos a ver un poco en qué medida eso, qué significa en términos concretos. Pero él lo que nos dice, entonces, la metafísica tradicional ha entendido la individuación como el resultado de un proceso de un encuentro entre materia y forma, donde la materia es simplemente pasiva e informe y la forma es activa y posee forma y por lo tanto recorta un determinado o impone una determinada forma en una determinada materia pasiva. Y el ejemplo es el del ladrillo. Históricamente se piensa que la individuación como materia y forma con el ejemplo del ladrillo, donde hay una materia, digamos, una arcilla informe, y se le impone un molde, la forma del ladrillo, y luego eso se cocina y esa individuación, digamos, persiste o permanece. Y eso nos dice Simondon en la manera incorrecta de pensar la individuación, porque eso presupone de que la individuación ocurre de una vez y para siempre, digamos.
y que mejor, en vez de pensarlo en términos de molde y de materia y forma, hay que pensar la individuación a partir del concepto de modulación, a partir de este encuentro entre energía e información. Y en ese contexto le introduce este ejemplo del relé eléctrico, que es un triodo, donde que el sistema es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy interesante el análisis que hace Simondon de este aparato. Porque lo que nos dice Simondon es, bueno, en un triodo lo que tenemos es un sistema metaestable, que sería, digamos, la fuente energética de 220 en este caso, y la ampolleta. Pero este es un sistema metaestable porque precisamente posee un aislamiento energético interno, digamos, que mantiene ese sistema apagado, digamos, que es precisamente el relé eléctrico. Y ese sistema que está apagado o encendido se activa con con esta otra fuente energética que solo con 3 volts puede activar un imán. Bueno, esta es en la versión, digamos, más análoga. Activa un imán que movilizará este interruptor, y eso activará la ampolleta, o sea, conectará, digamos, cerrará este sistema y, o sea, reducirá ese aislamiento interno de ese sistema, digamos. Entonces lo que dice Simondon es, bueno, o sea, las conclusiones que saca del análisis de este fenómeno son interesantes, porque dice, bueno, un relé eléctrico activa una ampolleta de 220 volts solo con 3 volts. Digamos. Entonces, ya se complejiza esta idea de pensar simplemente como materia pasiva y forma activa, digamos, sino que más bien lo que tenemos es una señal de incidencia, que sería una señal de 3 volts, que activa una transformación energética de 220 volts, simplemente modificando, digamos, esa estructura de aislamiento interno, o sea, cruzando un umbral, digamos, energético, que en este caso lo que es necesario para activar ese sistema, ese umbral, son 3 volts solamente. Entonces, por eso Simondon habla de la modulación como un proceso de amplificación, porque simplemente con 3 volts se puede activar un proceso de modulación de transformación energética que es mucho más grande, digamos. Y luego, bueno, Simondon nos dirá, eso es lo mismo que está en la base de todo transistor de silicio, que lo que es un transistor de silicio no es más que el transistor de silicio que está en cada uno de nuestros procesadores en este momento, no es más que un relé eléctrico, pero mucho más pequeño y sofisticado, en el cual precisamente por las propiedades físicas del silicio, con una señal de 0,7 volts, muy menor, se puede activar el traspaso o no de 12 volts, que digamos, en lenguaje computacional se traduce en ceros y unos. Entonces, lo que nos dice Simondon es, digamos, un microprocesador es una suma de miles o incluso de millones de relés eléctricos activados por señales incidentales, de señales de información. Entonces ya no estamos hablando de información como el contenido de un software o de un mensaje computacional. Lo que estamos hablando es de información como la señal eléctrica que activa o desactiva en el procesador cada 0 y cada 1 que posibilita, digamos, después la transmisión de información en el sentido más tradicional en el que pensamos la información. Entonces, en el modelo de Simondon, lo que él opone es, digamos, estos dos dispositivos técnicos, el ladrillo y el relé eléctrico, que también podemos llamar transistor o microprocesador, y a cada uno le define una operación que él llamará de moldeado o el molde. Perdón, está mi gato aquí que quiere algo de atención. O la operación de modulación.
¿ya? Y a cada una él le ofrece un concepto, digamos, más bien filosófico, que sería el de forma o el de información, ¿ya? Esto es importante porque vamos a volver sobre esto en un momento, cuando hablemos de visión maquínica. Vamos ahora entonces a qué hace Deleuze con estos conceptos de Simondon. Deleuze nos dice, bueno, en el texto famoso, digamos, de fines de los 80 o de 1990 sobre sociedades de control, nos dice Deleuze en su discusión sobre el paso de la sociedad disciplinar a la sociedad de control, él utiliza este mismo marco, digamos, de Simondon, él lo utiliza para distinguir dos modelos de sociedad, dos tecnologías de poder. Nos dice, las sociedades disciplinares son como los ladrillos, son moldes. Los regímenes de encierro, como él los llamará, la prisión, el hospital, la escuela, digamos, son moldes, es decir, son ladrillos. Lo que produce la escuela es, digamos, y ahí la relación, por ejemplo, con la crítica, o sea, con la famosa crítica de Pink Floyd, digamos, al sistema educacional de la sociedad disciplinar, digamos. O sea, cada uno después de ir a la escuela es un ladrillo más en la muralla, digamos. Entonces, lo que produce la escuela, lo que produce la prisión, lo que produce el hospital, o sea, todas esas instituciones disciplinares que analizó Deleuze, bueno, Foucault, perdón, son sistemas de moldeado, o sea, producen individuación de una vez y para siempre. La sociedad de control, nos dice Deleuze, en cambio, funcionan más bien a partir de la modulación, es decir, un proceso constante de regulación, donde ya no importa tanto producir puros ladrillos iguales, digamos, sino más bien ser capaces de regular esa modulación continua de cada, ya no, ni siquiera podemos hablar de sujetos, digamos, porque el sujeto sería la categoría política para la sociedad disciplinar, sino más bien de lo que llamará los individuales. Y esto que Deleuze lo pensó en el año 89, digamos, en relación a este paso de la sociedad disciplinar a la sociedad de control, y que vamos a ver que hace algunas relaciones con la cibernética y la computación, ha sido pensada en los últimos 30 años, digamos, desde la publicación del postscriptum de Deleuze, en relación precisamente a las tecnologías algorítmicas, digamos. Entonces, este es un texto muy, digamos, que inaugura esa discusión, digamos, el 2011, con esta idea de una identidad algorítmica, ya no pensaba otra vez identidad como un molde, digamos, sino identidad como modulación. Luego el texto de Pasquinelli, de esta idea de la sociedad de metadatos del 14, y bueno, Fernanda Bruno y Manolo Rodríguez, que precisamente lo piensan a partir de esta idea de la relación, las tecnologías digitales y el concepto del individual. Entonces ya no el sujeto ya no es la categoría política de esta nueva sociedad de control, sino más bien lo que ellos llaman el individual. Y un poco mi idea era en esta misma corriente, digamos, de pensar precisamente la relación entre tecnologías algorítmicas y sociedades de control como sociedades de modulación, era precisamente pensar en el aprendizaje algorítmico y el aprendizaje maquínico, especialmente esta relación de este nuevo concepto de visión maquínica y de visión o visión algorítmica. Y precisamente, bueno, eso lo podemos después conversar cuando abramos la discusión, pero el argumento precisamente era agregar un paso más, digamos, al análisis que hace Simondon del relé eléctrico, precisamente en un contexto en un contexto de esta nueva tecnología, digamos, que sería una red neuronal de aprendizaje automático o de aprendizaje maquínico.
Y lo interesante es que la tecnología... ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahí se había cortado, Se un cortó minutito. por un Por 2 segundo. Sí. segundos, sí. Sí, perdón. La tecnología detrás de una red neuronal, incluso hoy, digamos, estamos fundada en esta idea del perceptrón, que es una tecnología, una idea de un algoritmo del año 57, o sea, es el mismo año presente en que Simondon está publicando la individuación. También esto me parece un punto interesante. Que fue una idea que se le ocurrió a Frank Rosenblatt del 57, pero que permaneció por muchos años, digamos, desconocida, precisamente porque no existía ni la capacidad de procesar, ni la cantidad de datos como para entrenar un algoritmo. Pero la estructura, la arquitectura que se utiliza para entrenar estos algoritmos proviene de ese paper del año 57. Y donde el punto es precisamente de pensar una red neuronal precisamente como un relé eléctrico, es decir, como un sistema de modulación que se activa con una señal de entrada y una vez cruzado cierto umbral, genera un output, digamos, en el que nos va a decir, bueno, esto es un perro o no, digamos. Pero la diferencia con el sistema analizado por Simondon es que precisamente este es la red neuronal es en sí misma modulable, digamos, mientras que el transistor que analiza Simondon sigue siendo una estructura física y por lo tanto, bueno, uno lo diseña, digamos, diseña un transistor y luego funciona como un modulador, pero su arquitectura es fija, no es modulable. Mientras que la arquitectura de una red neuronal es en sí modulable, digamos, porque se le puede enseñar primero a reconocer perros, pero después se le puede enseñar a reconocer gatos y así, ¿no? Y lo que vemos hoy con las nuevas tecnologías, los grandes sistemas que hoy día están siendo discutidos como ChatGPT o DALL-E, etcétera, lo que se llaman sistemas fundacionales, son precisamente sistemas de aplicación general, donde presenta esa modulación, ya no entreno un algoritmo para que reconozca perros, digamos, sino que entreno un algoritmo que es capaz de identificar cualquier objeto que esté en su base de datos. Entonces, a partir de esta constatación, lo que hacíamos en el proyecto, por lo tanto, era introducir, digamos, un tercer momento, digamos, a esta tabla con la que partíamos, digamos, donde teníamos el dispositivo técnico, era el ladrillo, el relé eléctrico, y pensar en un tercer momento como red neuronal, donde la operación, en un caso, era el moldeado, la modulación, y en este caso, bueno, un modulador, lo que yo llamaba en ese momento un modulador automodulante. O sea, es un modulador, pero que también tiene la característica de que en sí mismo, su propia arquitectura es modulable. Y el concepto que le correspondería en su momento, bueno, era forma, información, y esto más bien era una hipótesis de trabajo, era en qué medida el concepto de patrón, que está a la base de estas tecnologías de aprendizaje algorítmico, podía ser pensado como el concepto que le correspondería, digamos, a esta operación y a este dispositivo. Y ya voy a ir cerrando y lo podemos después abrir la conversación, que también es parte de lo interesante. Bueno, aquí esta otra cita de Deleuze, también muy importante, en la cual precisamente él establece esta conexión entre esta correspondencia como entre una máquina técnica y una máquina social, digamos, o una tecnología de poder. Entonces él dice, bueno, hay máquinas simples que corresponderían a la sociedad soberana, máquinas energéticas, o sea, especialmente, digamos, energía, digamos, todas las máquinas energéticas del siglo XIX corresponderían a las sociedades disciplinares, pero que también continuarían en el Fordismo. Y las máquinas cibernéticas
en relación con como estas sociedades de control, digamos, y régimen post-fordista. Y ahí él, pero Deleuze nos aclara, y este punto me parece que es clave, dice, las máquinas no explican nada, o sea, aquí él no está apelando a una especie de determinismo tecnológico donde, bueno, cada máquina genera una sociedad determinada. Lo que está diciendo es que, al revés, para entender una máquina lo que tenemos que entender es más bien cuál es la tecnología de poder, digamos, que hace uso de una determinada tecnología. O sea, para una sociedad soberana, una máquina cibernética no le es útil porque digamos, no se ajusta, digamos, a la tecnología de poder que está tratando de reproducir. Y bueno, para cerrar, digamos, y dejo, esto lo podemos después dejar, porque precisamente a partir de esto discutimos, porque esto es un poco la conclusión a la que llegamos en ese proyecto, ¿no? Que era ampliar, o sea, yo había mencionado, digamos, hasta las primeras, la matriz, las primeras tres columnas, pero después sería pensar, precisamente en relación a estas preguntas más grandes sobre la cuestión de la crítica al capitalismo, el concepto de imagen y las tecnologías de poder, de que habría esta correspondencia entre imagen como representación, modelo, digamos, de producción fordista y régimen de poder disciplinar. Luego lo que hace Deleuze, que es decir, bueno, el concepto que necesitamos es un concepto de diagrama para pensar las sociedades de control que corresponden al postfordismo. Y en qué medida con las redes neuronales estaríamos entrando a un tercer momento en el que podemos hablar de ya estas imágenes operativas o imágenes invisibles, pensar el poder como lo que llama Antoniette Rouvroy gubernamentalidad algorítmica, y incluso también pensar una crítica al capitalismo que ya requiere incluso de esta idea que también es de Deleuze y Guattari, de plusvalía maquínica. Pero esto, digamos, un poco, siempre como toda tabla, como todo esquema, siempre riesga a ser demasiado esquemático. Las cosas siempre, la realidad siempre es más desordenada y confusa y compleja, pero nos parecía un punto, digamos, importante en el proyecto como para iniciar la discusión. Entonces, podemos volver a esta tabla y discutir sobre eso y problematizarla, todo lo que quieran. Y solo para cerrar, bueno, como qué pasa hoy en día, en qué está el proyecto hoy en día. Bueno, el proyecto hoy en día nos desplazamos desde esta pregunta sobre la visión maquínica hacia, bueno, qué es lo que está hoy, bueno, con Héctor estábamos juntos hablando antes de iniciar, digamos, qué está pasando con los sistemas fundacionales o multimodales, y estos algoritmos ya no solo reconocen y predicen, sino que también no solo clasifican y predicen, sino que también ahora se está hablando de esta idea de un algoritmo generativo, digamos. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, con este diagrama nuestro, con este esquema nuestro en este nuevo contexto de algoritmo generativo? Y bueno, también aprovecho de mencionar, pero ya lo había hecho Gustavo, de que, bueno, parte del proyecto terminó con este sitio web que se llama Imaginación Maquínica, que trata de pensar muchos de estos problemas del algoritmo generativo, donde también pueden encontrar muchos recursos, digamos, entrevistas, publicaciones, textos, etcétera, para pensar esto. Que eso es, si les interesa, este sitio de Imaginación Maquínica. Bueno, lo voy a dejar ahí para no alargarlo más y para ver si hay la oportunidad también de escucharlo ustedes y conversar. Así que voy a dejar de compartir. Puedo volver a compartir el diagrama si alguien lo necesita, pero lo dejo por ahora ahí. Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, ¿no? Comentarios, pedidos de aclaración, ¿no? Bueno, por parte de ustedes. A ver. Bueno, está Tamara.
Y después creo que estaba, ahí está. Bueno, primero Tamara, después vamos con Giovanni. Bueno, hola Claudio, muchas gracias por tu presentación. Disculpa que no prenda la cámara, pero está mala, así que no puedo encenderla. Mira, te quería preguntar, porque ahora estoy investigando acerca de los procesos subjetivos, más bien como, digamos, el tema de la información enfocado en el sujeto. Y algo que señalaste es que se podía comprender al sujeto desde lo individual. Ya, entonces, te quería preguntar, en principio, ¿qué sería eso individual? Si lo puedes explicar con tus palabras. Y lo segundo es cómo afecta el esquema que presentas al final de tu presentación. O sea, ¿qué garantía genera pensar el sujeto en términos individuales o pensar el sujeto en términos sujeto? ¿Qué es como lo que contribuye a este esquema de visión algorítmica, etcétera? Sí, bueno, gracias Tamara por tu pregunta. Un gusto escucharte después de tanto tiempo. Tamara participó mucho del proyecto cuando estábamos en Chile, fuimos también a Argentina, así que bueno, un gusto. Muchas de las cosas que dije ya probablemente tú ya las conocías de esa etapa del proyecto, pero respecto a tu pregunta, claro, eso es algo nuevo que probablemente también es parte de tu proyecto actual, que claro, o sea, la cuestión del sujeto, y bueno, yo refería ahí al artículo ese de Manolo, con Fernanda Bruno, y bueno, también este concepto de gubernamentalidad algorítmica de Antonio Rubroy, que fue también, bueno, muy polémico cuando lo publicaron en el 2016. Y son todos autoras que están dialogando más bien con una tradición Foucaultiana, porque para Foucault precisamente el problema de la modernidad era el problema político de la modernidad, era el problema de la producción de un sujeto, es decir, cómo producir a un sujeto que puede dar cuenta de sus acciones. Digamos. Ese era el problema político, era cómo produzco o sea, la manera de producir o de reproducir determinada orden social es a partir de reproducir una subjetividad que puede dar cuenta de sí misma. Y por eso que la categoría de sujeto sea, para Foucault, es la categoría política fundamental de la modernidad. Y todas las instituciones están, digamos, estructuradas en vistas a esa producción de subjetividad. Y eso es un poco lo que algunos de estos autores o autoras cuestionan, digamos, de en qué medida las tecnologías del poder contemporáneo siguen teniendo como objeto a ese sujeto. Y ahí, entonces, bueno, está este concepto, este texto que yo mencionaba de Cheney-Lippold sobre identidad algorítmica, o esta idea de subjetividad, gubernamentalidad algorítmica, o la idea de lo individual, donde precisamente el poder ya no pasa por producir un sujeto autónomo que puede dar cuenta de sus propias acciones, ¿no? Disciplinado, diría Foucault, sino más bien por la capacidad de estos sistemas algorítmicos, estos sistemas de información, de anticipar, digamos, determinados comportamientos, podríamos decir. Incluso podríamos hablar en términos más abstractos de anticipar determinadas eh, eh, variables o determinados vectores, digamos, de determinadas líneas, de determinadas trayectorias, diría Virgilio. Es decir, lo que importa es anticipar, entonces tener la suficiente información para anticipar una determinada, cuando ese umbral de activación de un determinado proceso de modulación se va a activar o no, y actuar en base a esa capacidad de anticipación. Digamos. Entonces ya no es actuar en relación o dejar que o pedirle cuentas a un sujeto, digamos, por sus acciones, sino más bien ser capaces de utilizar estos sistemas de información para predecir determinados
comportamientos que en muchos casos son individuales o a veces son supraindividuales, es decir, por eso ya no ocurren solamente al nivel del sujeto, sino que muchas veces ocurren a nivel de... Por eso toda esta idea por ejemplo, con la idea de personalización algorítmica son interesantes, porque no se trata de personalizar a un sujeto que es un sujeto unitario, digamos, sino que uno es un individuo individual cuando se conecta a Facebook, es otro individual cuando se conecta a Google, es otro individual cuando carga su teléfono en su bolsillo, y no es el mismo sujeto, digamos, no es el sujeto unitario como lo hemos pensado, digamos, desde el modelo, desde el marco de la modernidad disciplinar, como diría Foucault, sino que más bien cada uno es un individual que puede ser dividido en múltiples versiones, y lo que importa es poder anticipar la acción de determinado sujeto, en determinado momento. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Y para no alargarme mucho más, de que, claro, muchos autores responden a eso y dicen, sí, pero todavía todas nuestras instituciones legales, sociales, siguen funcionando en relación a esa figura del sujeto moderno. O sea, esta idea del reemplazo total de un modelo de una tecnología de poder por otra es relativo, digamos. Hay una tendencia a a una tecnología del poder que opera con esta lógica, pero también la mayoría de nuestras instituciones legales, estatales, policiales, siguen siendo disciplinares, digamos. Entonces, ahí hay quizás un punto a problematizar. Y en relación a tu propio trabajo ahora también, bueno, quizás también pensar el concepto de subjetividad en Simondon, que también es bastante distinto quizás al Foucaultiano, pero esta idea de transindividuación y el rol de la información en la transindividuación quizás también puede ser relevante para pensar como el problema del sujeto en relación a estas tecnologías. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Tamara. Giovanni. Bueno, primero gracias también por la presentación, Claudio. Pido disculpas a la gente porque mucha gente no ha podido entrar o ha entrado más tarde porque cuando compartimos el link tenía como un asterisco, entonces se querían conectar y a veces no le daba el link, yo lo volví a enviar, pero ya casi sobre la hora, así que bueno, igualmente este encuentro queda grabado y lo vamos a subir conjuntamente con los otros encuentros, así que para aquellos que estén interesados en volver a verlo, lo van a poder hacer. Bueno, tengo muchas preguntas, pero pensaba un poco en el final, ¿no? Es decir, yo recuerdo en la lectura de tu texto, que no para meternos en eso, que es todo un tema, pero bueno, aparece como una alternativa en este texto sobre este tema, la noción de alagmática, ¿no? Que aparecía como del punto de vista de una herramienta posible para pensar este espacio, o esta problemática ahí. Sí me surge una pregunta a partir del final, porque nosotros, como te comentaba al principio, estábamos haciendo como no solamente una reflexión sobre los asistentes virtuales, los chatbots, sino que estamos diseñando conjuntamente con un grupo un chatbot educativo para la Facultad de Humanidades. Chatbot que es más bien un chatbot que sería más estructurado, si bien utiliza el lenguaje natural de ChatGPT, es decir, toma el algoritmo entrenado ya, o el metaalgoritmo entrenado, y a partir de ahí usamos información. Y ahora estamos como intentando ir hacia, con otro proyecto que nos surgió ahí la posibilidad, porque verdaderamente necesitan financiamiento, a algo que hay como un dilema entre armar ya no un chatbot de administración, digamos, que resuelve el problema, sino un asistente inteligente. Y ese asistente inteligente tiene dos características al comenzar a usar inteligencia artificial más fuerte, digamos, que es o un sistema de recuperación de información que quizás sea un poco más estable y más confiable, por decirlo de alguna manera, o si no, irnos hacia una inteligencia artificial generativa que ya genera como mayor margen de error porque produce y genera información, no solamente la recupera, ¿no?
Entonces mi pregunta concretamente es esta, ¿no? ¿Qué pensás vos en eso? Porque de alguna manera nosotros lo que estamos pensando en una suerte de política de la administración del conocimiento. Obviamente es difícil hoy competir con las empresas que están comenzando a ofrecer este tipo de herramientas, pero sí por lo menos poner en valor la información local de nuestra universidad, de las producciones de nuestra universidad y más allá de algunas herramientas para que los estudiantes puedan administrar su vida universitaria y todo eso. Es decir, en esa relación con ese asistente inteligente, ¿no? ¿Cómo pensaría ese vínculo en términos de, pues digo, bueno, la idea es pensar en términos de acoplamiento, diría Simondon, como decías vos, es decir, una relación de complementariedad, si se quiere, en términos de asistente, pero también en la medida en que ese asistente tiene mayor autonomía o adquiere mayor autonomía, ya se vuelve como una entidad autónoma, ¿no? Que es capaz de generar una conversación, ¿no? Es decir, ¿cómo verías vos ahí la relación? Porque me haces pensar en esto, decir, bueno, ya estaríamos en un plano político que nos lleva a los sistemas que modulan, pero a la vez tienen capacidad de automodularse, o sea, es decir, ¿cómo están viendo eso ustedes o cómo si lo están pensando de alguna manera? ¿Qué implicaciones políticas tendría algo así? Sí, sí, bueno, o sea, creo que hay muchas cosas ahí en tu pregunta. Eh, Creo que hay dos cuestiones quizás a mencionar, como yo te decía muy al inicio, en parte del proyecto que estamos haciendo ahora sobre IA generativa. eh, ha estado en parte bien influido quizás por un marco teórico un poco distinto de simplemente pensarlo desde la filosofía de Deleuze, de Simondon, de Foucault, sino que ha estado bien influido por los estudios de ciencia y tecnología, que tiene esa pata más sociológica, digamos. Y desde ese punto de vista, claro, una de las cuestiones que se nos hizo muy evidente, digamos, que es distinto de cómo pensar esto en términos tan abstractos como en lo que les presenté hoy, es que, claro, más que hablar, o sea, una cosa es hablar de tendencias globales, digamos, de ciertos problemas abstractos de la filosofía política, del sujeto, de los algoritmos. Otra cosa es, bueno, que los efectos que cada una de estas tecnologías tiene depende, y para nosotros en este sentido el trabajo de Judy Wagman ha sido muy importante, digamos. El efecto de una tecnología está siempre también determinado por la posición, digamos, local de cada sujeto, digamos, en una estructura social. Entonces, lo que a nosotros Wagman nos ha sido útil porque nos permite un poco como decir, bueno, la IA generativa o la visión maquínica o cualquier tecnología que estemos analizando no le pasa del mismo modo a todo el mundo. Le pasa de manera distinta dependiendo de quién eres, en qué contexto social, en qué posición en la estructura, digamos, de poder ocupa. Entonces, en ese sentido me parece interesante lo que tú propones, digamos, o sea, como esta idea o sea, como de pensar, o sea, como de devolver un poco como el carácter, o insistir un poco en el carácter como situado también de una crítica, de cómo pensar la relación entre tecnología y poder, digamos, entre algoritmos y poder, digamos. Mientras que lo que yo presentaba hasta ahora, claro, tiene el problema de que esta idea es como abstracta y totalizante, digamos, que claro, permite pensar ciertas tendencias, pero a ver, puede ser en ciertas, también en mismo tiempo insensible al carácter, digamos, más bien situado de toda relación de poder, digamos. Entonces me parece que eso quizás es, para nosotros el trabajo de Judy Wagman ha sido muy útil en ese sentido. En relación si lo queremos devolver, digamos, no a Simondon y a este carácter más, esta pregunta más abstracta, me parece que también otra cosa que, bueno, yo no referí hoy para nada, pero porque este proyecto partía más bien en estos conceptos de información y modulación en Simondon que están en su tesis doctoral de la individuación. Pero en el trabajo que él tiene en su otro libro, digamos, paralelo, su tesis doctoral secundaria, que era el modo de existencia de los objetos técnicos,
ahí él tiene algunas reflexiones sobre la automatización que también pueden ser muy interesantes para pensar lo que tú dices. O sea, ahí Simondon ya en ese momento nos dice, por un lado nos dice, toda automatización implica siempre un grado de indeterminación, que es, resonó mucho de lo que tú me estás diciendo, de qué tan estructurado ustedes quieren pensar esa herramienta, digamos, que simplemente responda a preguntas ya determinadas o un carácter un poco más experimental, abierto, digamos, generativo. Entonces, generalmente en la crítica tradicional a la automatización es, bueno, lo que se pierde con la automatización es precisamente la diferencia, la indeterminación, digamos. Y Simondon dice, no, toda automatización también es siempre un proceso requiere un proceso de indeterminación, precisamente por la complejidad de estas técnicas. Sí, sí. Y dice, perdón, y también dice, bueno, y el problema no es la automatización, el problema es subordinar la automatización a lo que él llamaría el imperio de la eficiencia, digamos. O sea, para él el problema no es la tecnología o la automatización, el problema es que toda máquina esté diseñada como el único fin de toda máquina sea la eficiencia. Entonces quizás también eso sea un punto interesante a pensar, o sea, diseñar chatbots cuya función, objetivo único no sea que sea más eficiente que no tener esa máquina, digamos, sino que hayan otros valores, otros conceptos, otros objetivos que no sean la pura eficiencia. Y eso Simondon creo que también lo permite pensar. Sí, sí, sí. Bueno, esa idea creo que nosotros el proyecto lo pensamos un poco en esa línea de romper con una idea de instrumentalidad o de Claro. eficiencia, pero nos pasaba un poco esto que me parecía interesante como traerlo a la discusión justamente por la automatización, porque cuando nos sentábamos a hablar con los programadores nos decían, mirá que si hacemos un sistema ¿cómo se llama?, de generativo, te puede responder cualquier cosa al sistema. Es decir, no es que el sistema te responde, obviamente que el nivel de entrenamiento también determina, y no sé, Google, Microsoft y Amazon tienen millones y millones de dólares, pero digo, un chatbot desarrollado a baja escala implica también que sea como una especie de máquina borgiana, ¿viste? Porque no sabes si te dice la verdad, lo cual sería más bien de mi amigo Horacio, de Omar, acá sería una máquina perfecta, porque sería algo más estético que claro, técnico, claro. o es técnico-estético en el sentido de Simondon, tecnoestético en el sentido de Simondon. Tal cual. Pero bueno, ahí está como el desafío. La otra de recuperación de información, por ahí tiene como mayores niveles de confiabilidad, que un poco es lo que me decían ellos. Pero bueno, me parecía interesante en esto de la automodulación. ¿Por qué? Porque pienso que la individualidad en ese caso también sería una cosa para pensar, porque si bien hay un aunamiento ahí entre el sistema autónomo, que puede tener cierto nivel cierto margen de indeterminación, ya ahí habría que ver cómo se da esa articulación, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en general no sé, pero no quiero extender, porque es como que está mucho esta discusión muy stigleriana de la gente de Córdoba, de la automatización, ¿no? Y la crítica, que un poco también estamos en eso, de que cada vez el uso de este tipo de herramientas genera como una delegación, sin caer en lo de Sadén, ¿no? De una idea. Pero digo, hay un elemento que también aporta al capitalismo y a esas lógicas de la sociedad de control o de la sociedad de los metadatos. Así que bueno, millón de gracias, Claudio. Sí. Quizá lo que tú dices también es interesante, a propósito también en relación a lo que decía Tamara, o sea, o lo que yo le decía a Tamara, de que ustedes también están haciendo esto en el marco, bueno, del ministerio, de una universidad, de instituciones que siguen siendo instituciones disciplinares, digamos, donde si pones a echar a andar un chatbot tienes que dar cuenta, digamos, de lo que te va a responder. Sí. En ese marco que sigue siendo un marco de un sujeto moderno, disciplinar, que tiene que poder dar cuenta de aquello que echa a andar, digamos. Entonces, quizás también eso es un recordatorio de que, bueno, todos estos conceptos de modulación, sociedades de control, sociedades de metadatos, individuales, operan todavía a un nivel abstracto, pero en términos de instituciones concretas, no tanto, digamos. Entonces, distinto es, bueno, si echas a andar eso en un contexto de un
centro cultural o de un proyecto artístico, o de una institución, digamos, más tradicional como una universidad o un ministerio de ciencia, etc. Claro. También ahí también habría una incompatibilidad, digamos, entre regímenes de poder, digamos, donde puede salir el tiro por la culata, como se dice, digamos. Interesante, me parece súper interesante para pensar eso, digamos. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta a Claudio, alguna pedido de aclaración, algún comentario? Bueno, mientras tanto, Claudio, yo te quería hacer un pedido de ampliación, en realidad. Me interesa un poco esta idea de la plusvalía maquínica, ¿no? En el marco de esta discusión de la visión artificial, ¿no? Digo, si puedes explicarnos un poco de eso. Sí, bueno, un gran concepto ahí, un concepto bien complejo, también bien problemático. El concepto de plusvalía maquínica es un concepto que introduce Deleuze y Guattari en la parte 3 del Anti-Edipo, de manera muy breve, digamos, 5 o 6 páginas en las cuales ellos están discutiendo precisamente la cuestión de la automatización. Hay algunas referencias precisamente a lo que se llama en los manuscritos de Marx, lo que se conoce como el fragmento de las máquinas. Y en relación a esa discusión, ellos introducen, bueno, hoy en día habría que hablar más bien no solo de la plusvalía en el sentido de Marx, sino de una plusvalía maquínica. Ahora, como todo lo que hace Deleuze y Guattari, siempre es muy problemático porque dicen, queremos definir, por ejemplo, el deseo como una máquina, pero no hay que pensar máquina como siempre ustedes piensan máquina, entonces hay que redefinir el concepto de máquina, entonces para entender. Lo mismo pasa con la idea de plusvalía maquínica. Entonces, la discusión ahí es una discusión, digamos, con Marx, pero más que nada con cierta interpretación de Marx en el siglo XX, que precisamente insiste en que para Marx solo el trabajo humano produce valor. Hay un texto de George Cafensis que tradujo Ezequiel Gatto para Tinta Limón, que se llama En letras de sangre y fuego. Es una edición, es un libro de George Cafensis traducido por Tinta Limón, que se llama ¿Por qué las máquinas no pueden producir valor? Un texto extraordinario, donde explica de manera muy bien precisamente cuál es el argumento de Marx, de que solo el trabajo humano produce valor. Entonces, Deleuze y Guattari en cierta manera están haciendo una provocación contra eso, diciendo, bueno, quizá habría una manera hay un concepto de valor, o sea, las máquinas también pueden quizás producir valor, pero al mismo tiempo, inmediatamente dicen, pero cuando decimos máquina, nos decimos solamente máquina técnica, digamos, porque para Deleuze y Guattari todo es una máquina, digamos, el deseo, el inconsciente, el sujeto, la sociedad. Entonces, al final lo que están diciendo es, bueno, habría una plusvalía maquínica, pero esa plusvalía maquínica es transversal a lo que produce un trabajo humano, al produce un trabajo maquínico, un trabajo social, etc. Entonces, es un concepto ahí que puede ser agarrado de muchos lados. Y quizás el texto que trabaja eso de manera más explícita, quizás es ese texto de Matteo Pasquinelli que yo referí del 2014 sobre la sociedad de metadatos. Ahí él vuelve a pensar bueno, qué significaría esta idea de plusvalía maquínica. Pasquinelli lo trabajó eso alrededor de esos años, del 2014, después como que abandonó ese tema. A mí y bueno, muchas discusiones que hemos seguido teniendo, especialmente ahora, a partir de la IA generativa,
como que siento que hay mucho interés de volver a pensar la cuestión del trabajo, la cuestión del valor, la cuestión de la automatización en términos marxistas, digamos, porque como que una de las, digamos, de los discursos que hay en relación a esta tecnología hoy en día es, bueno, ¿qué va a pasar con todas las cantidades de trabajos que ahora van a poder ser automatizados? Entonces, me parece que volver a este concepto de plusvalía maquínica puede ser interesante, pero ahí uno se encuentra con una tensión que me parece que es importante. Bueno, no la vamos a resolver aquí, digamos, pero que me parece que es un proyecto como de investigación y de reflexión como conceptual y política importante, que es, digamos, hasta qué punto la crítica marxista del capitalismo sigue enmarcada en un marco antropocéntrico, digamos. Entonces, esta idea de que el trabajo humano es distinto del trabajo maquínico, pero también es distinto del trabajo animal. Y en qué medida ese marco antropocéntrico sigue siéndonos útil, digamos, para pensar lo que está pasando hoy en relación a estas tecnologías. Entonces, me parece que esa es una cuestión política, teórico-política central. Para mí es una cuestión teórica, política central en este momento, porque precisamente uno podría decir no, digamos, no, la crítica marxista ya no es suficiente, digamos, para pensar, o ese marco antropocéntrico de Marx ya no es suficiente para pensar la producción de valor hoy en día. Bueno, si aceptamos esa hipótesis, bueno, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, de aceptar esa hipótesis? En términos de, bueno, entonces, nuestra crítica al capital es una crítica en nombre de qué, digamos, como que me parece que esas son cuestiones importantes de pensar, o sea, hay mucho ahí cruce con lo que se podría llamar perspectivas como posthumanistas críticas, quizá el trabajo de Donna Haraway es muy importante, quizás como para pensar ese Marx no antropocéntrico, pero ¿qué significa eso en términos de cómo pensar una política o una crítica al capital? Sí, creo que es una cuestión importante, urgente, pero difícil de pensar también. Entonces, bueno, no te respondí nada, digamos, pero son algunas reflexiones a propósito de ese concepto, digamos, que me parece interesante de seguir pensando. A propósito de ese concepto que Deleuze y Guattari introducen así en 5 páginas, después lo retoman brevemente en 1000 mesetas, digamos, cuando están hablando de los aparatos de captura y de esclavitud maquínica y sujeción social, pero siempre de manera muy tangencial, y en la literatura de los estudios de Deleuze y Guattari hay muy pocos autores que hayan, como que, bueno, sabes que hay autores que se han concentrado en todos los aspectos de Deleuze y de Guattari, pero en ese concepto en particular de plusvalía maquínica hay muy poquito escrito. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Joa, querías decir algo. No. Si querés, si alguien más quiere preguntar, no sé si no vamos cerrando el encuentro y lo vamos liberando a Claudio. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Bueno, bueno, yo perdón, sí. antes de nuevo los dejo invitadas y invitados, que en ese sitio de imaginación maquínica hay mucho más recursos, digamos, sobre algunas de estas cuestiones, entonces también, y bueno, siempre también pueden escribirme si les interesa alguno de estos temas y podemos ahí conversar, pensar juntos referencias y cosas. Pero también les recomiendo ese libro que tradujo el Gato, Ezequiel Gato, de George Cafensis. Muy interesante. Si le interesa la cuestión, como digamos, tecnología de perspectiva marxista, la cuestión del valor y de las máquinas. O sea, son ensayos que Cafensis escribió en los 90 y que, de nuevo, con todo lo que está pasando hoy, parecen más relevantes que nunca.
Eso. Bueno, primero, en mi caso y después ya le doy el pase para el cierre a Gustavo. Primero agradecerte, Claudio, porque sé que estás con una agenda complicada y te hiciste el espacio para estar con nosotros y compartir con mucha generosidad, siempre dispuesto y eso. Esperamos el año que viene, aunque sea ver de armar una mesa y tenerte virtual, si se hace acá en Catamarca el coloquio, con tiempo. Ezequiel Gato fue la primera persona que me propuso Agustín traer para Catamarca, porque, creo que como vos decías bien, tu lectura es muy indicada para esta gente que está pensando estos temas alrededor de la inteligencia artificial y todo lo que implica, ¿no? O sea, hasta, como te decía, que llega hasta diferentes ramas. Así que bueno, millón de gracias de acá de Catamarca, y bueno, le doy el pase a Gustavo, así va. Bien. Bueno, también Claudio, agradecerte por este espacio, por esta conversación, por este diálogo. Muy brevemente te comento que hemos estado visitando tu sitio acá con nuestra gente. Digamos, hemos estado revisando algunos de los textos y bueno, le seguiremos dando difusión. Digo, bueno, agradecemos la presencia también de todos y todas. Y bueno, con esto damos por finalizado este cuarto encuentro, recordando que queda grabado y que prontamente será subido al canal de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias, Claudio, nuevamente por este espacio, por esta charla. Bueno, muchas gracias, Gustavo y Héctor, por la invitación. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.